Bueno, ahora vamos a continuar platicando del impacto ambiental. Nada más que vamos a hablar de qué abarca el impacto ambiental. Y abarca dos ámbitos. Abarca el ámbito ecológico y abarca el ámbito humano y todo lo que está correlacionado con el humano. Se consideran los aspectos físicos, biológicos y humanos del ambiente. Para el estudio del impacto ambiental se requiere identificar la causa y los efectos, y para eso se seleccionan indicadores de impacto. Y pues después, una vez identificados los indicadores, se estiman y se miden los posibles efectos. Y una vez medidos, se pueden ver la relación que tienen estos con los procesos ecológicos dinámicos y podemos entonces prever cómo va a evolucionar ese impacto. Para empezar, vamos a platicar un poquito de cómo se clasifica el ambiente, y se clasifica en dos, en el medio natural y en el medio social. En el medio natural lo vamos a clasificar nuevamente en dos, que sería el sistema biótico y el sistema abiótico. El sistema abiótico lo vamos a dividir en componentes como son lo que no tiene vida: clima, geología, morfología de suelos, el agua, el aire y los paisajes, como el paisaje como imagen. Lo abiótico no tiene vida, ¿ok? Y lo biótico es aquello que tiene vida, como puede ser la biota acuática, la fauna terrestre, la vegetación. Eso es biótico y abiótico y son los medios naturales. Y en el medio social vamos a medir nada más los sistemas antrópicos del hombre, se refieren antropológicos, derivados del hombre. Y en ese caso los componentes son diferentes. Es el componente demográfico, el componente económico, el cultural y el componente político. En estos dos medios vamos a evaluar el impacto ambiental. ¿Y cómo vamos a valorar los impactos? Bueno, de dos maneras. De impacto de manera cualitativa, que nada más es identificable, que puede ser severo, crítico o moderado, pero nada más se puede cualificar, no se le puede dar un valor numérico. Y la parte cuantitativa, donde podemos evaluar numéricamente a través de indicadores de impacto. ¿Y cuáles son los indicadores de impacto? Bueno, los indicadores son parámetros que nos van a permitir medir los impactos cuantitativamente. Lo vamos a expresar numéricamente, como podría ser la productividad, las tasas de morbilidad o cualquier concepto que dé valor numérico al impacto. Y bueno, vamos a tener diferentes indicadores. Vamos a tener los indicadores del medio ambiente, que son suelo, flora, fauna, patrimonio cultural, etc. Vamos a tener indicadores socioeconómicos y vamos a tener indicadores abiertos, que va a depender de cada país, de cada entorno. Vamos a hablar de un total de 78 parámetros o 78 factores a evaluar, y se ordenan en 18 componentes ambientales y 4 categorías. Y aquí está la primera parte. Vamos a ver en esta tabla los factores ambientales del medio físico, que son los factores abióticos que ya habíamos platicado anteriormente. Entonces tenemos, por ejemplo, los componentes que son clima, geología, geomorfología, suelos y aire, y agua, además de paisaje, pero observen cómo están divididos cada uno de ellos. En el clima no mido el clima en su totalidad. En el clima mido ya con una magnitud específica la cantidad de precipitación, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, el piso térmico, la evaporación y el brillo solar. Como pueden ver, ya los factores que evalúan al clima pueden ser medibles. Yo sí puedo medir la precipitación pluvial y también puedo medir la temperatura con un termómetro. De igual forma, por ejemplo, vamos a ver el agua. En el agua pueden medirse dos componentes, el agua superficial y el subterráneo, y ¿cuáles serían los factores? Pues tendríamos factores hidrológicos derivados de los drenajes, del olor, color, que tiene que ver con el agua. También podemos ver los factores hidráulicos, que es la velocidad, la pendiente, los canales, los ríos, cómo están fluyendo el agua. Y también podemos ver los factores básicos, que son en general la contaminación del agua, como puede ser cuál es su pH, su acidez, su dureza, sus sólidos. Como pueden ver, cada componente tiene factores ahora sí medibles, y cada uno de ellos con una magnitud específica. Ahora podemos ver los factores ambientales del medio biótico, que vamos a ver vegetación terrestre, flora y fauna. Y ahora vamos a ver cómo se mide la vegetación terrestre o la flora. La podemos medir por su distribución, cuánta superficie ocupa, cómo se forman las formaciones vegetales, las familias de plantas, su diversidad y su abundancia.
Y la fauna terrestre de la misma manera que los animales, su diversidad, su abundancia, su estado, su migración, qué tipo de enfermedades tienes, cuáles son las especies endémicas por volumen, etcétera, ¿no? Y también tenemos de la parte biótica, la biótica acuática, y el factor que se estaría evaluando son similares a los anteriores, iguales a los terrestres, la diversidad, la abundancia, el estado, las migraciones. Y después hablamos de factores de medio social, y entonces aquí tenemos el demográfico, político, cultural y económico, como lo habíamos platicado antes, y vamos a ver ejemplo del cultural, cómo mido el impacto en el componente cultural. Y entonces voy a medir un impacto patrimonial viendo el impacto que tiene a zonas arqueológicas, a la identidad cultural, a cómo impacta la estructura de la familia, cómo impacta la religión, cómo impacta los arraigos familiares en una zona, ¿no? Por ejemplo, puedo ver en la parte política cómo impacta esta acción que voy a hacer en el medio en conflictos políticos, cuáles van a ser ahora las nuevas relaciones de poder y entonces van a ser factores que yo puedo evaluar del medio social. Todo esto se evalúa en un estudio de impacto ambiental y cómo selecciono cuál de todos estos impactos voy a evaluar. Bueno, yo debo de seleccionar, no puedo evaluar los 78 impactos, selecciono por criterios de representatividad, de acuerdo al lugar, qué tipo de recursos tengo y la calidad ecológica del medio, la facilidad para medirlos e identificarlos en la zona donde voy a evaluar, qué tan sensibles son para que me midan cambios ambientales o sociales en la entidad, qué tan fácil es que yo le dé seguimiento a ese criterio de impacto y qué tan fácil se puede medir y cuantificar. Y si el indicador de impacto me permite extrapolar la información al nivel regional o de zona.